como les decía anteriormente, vamos a continuar con las alajot de Shabbat. Vamos a continuar con las leyes de Borer, las leyes de separación o selección. Principalmente esta alajá la encontramos en el Shulchan Aruch, en la sección de Orach Haim, en el simán 319. Un simán después de las alajot de Bishul. ¿Se acuerdan que comenzamos estudiando alajot de Bishul? Todo lo que es cocción. Ese era el simán 318. Ahora continuamos con el simán 319, Ilhot Borer. Entonces, vamos a leer lo que dice el Shulchan Aruch. Es importante, los que tengan la posibilidad de conseguir material escrito, todo lo que es alajot de Borer, la Mishnah Brura lo explica muy bien. De hecho, principalmente nos basamos en la Mishnah Brura para desarrollar este tema. No me voy a basar específicamente en los libros del Rav Ovadia, el Jason Ovadia o el libro del Rav Isaac Yosef, el Yarku Yosef, o a la Jabrura del Rav David Yosef, y tampoco del Mahamar Mordejai del Rav Mordejai Eliyahu, ni tanto tampoco del libro Shemira Shabbat Kilhata. ¿Por qué? Porque Borer en sí, la verdad es que los casos de Borer podrían ser infinitos. Entonces es muy difícil abarcar cada uno de los casos que se pueden presentar en Borer. Entonces la idea en estas clases de Borer es entregar los conceptos generales, básicos, los cuales ustedes después pueden tomar estos conceptos para poder aplicar, ¿ya? Para poder ser capaces de discernir en qué momento yo puedo hacer una selección permitida en Shabbat. Entonces, a diferencia de Bishul o de Sheiyah, Hazara, en el cual los casos son más acotados, entonces es más fácil estudiar la mayoría de los casos que se podrían presentar en Shabbat. En el caso de Borer, no, porque no es solamente aplicado a lo que es la comida. Borer puede aplicar para cualquier cosa. Ya vimos en la clase anterior el tema de los libros. Pueden ser los keilim, los utensilios que utilizamos para la comida, la ropa, pueden ser muchas cosas las que aplica la melajá de Borer. Entonces, más que estudiar la alajá le maaseh de algún libro en especial, vamos a estudiar los conceptos básicos, ¿ya? Los cuales nos van a llevar a entender, ¿ya?, cómo aplicar la alajá. Entonces, ¿qué dice el Shulchan Aruch en el Simán 319, 6.1? Vamos a... Un momento que están entrando más alumnos. ¿Qué dice el Simán 319, 6.1? Dice que quien va a separar comida de desechos, o no necesariamente comida de desechos, sino que enfrente de él la persona tiene dos tipos de comida, ambas comidas que él va a comer, y él escoge una por sobre la otra. Ahora, si esta selección él la hizo con un tamizador o con un colador, digamos que es el utensilio por esencia que permite la separación, el tamizador, un colador, la persona pasa a ser hayab, pasa a ser culpable de la Torá. Cuando la Torá, o en este caso la halajá, también usa la palabra hayab, hayab se refiere a que es una prohibición de la Torá, que es culpable de la Torá. Hayab, la traducción, digamos que es culpable. ¿Culpable de qué? De la Torá, de haber transgredido una prohibición de la Torá. Entonces, si la persona hace una selección, una separación, utilizando un colador, utilizando un tamizador, la persona
es culpable de la Torá por la melajá de Borer. Continúa el Shulchan Aruch y dice, pero si esta selección, esta separación, la realizó con un cono o un plato, un cono, el típico cono que tiene la boca arriba más ancha y abajo la boquilla más angosta. Por ese cono, al poner, no sé, supongamos el trigo con sus hojas, por gravedad el trigo va a caer y va a bajar y las hojas van a quedar arriba. Entonces hay una especie de selección. No es tan evidente como la selección o la separación que realiza el tamizador, pero de todas maneras se produce una selección, una separación. La otra forma también que utiliza o que cita Shulchan Aruch es a través de un plato. Lo nombramos en la clase anterior, que este plato es un tamhui. Este plato es este plato redondo grande, como una bandeja muy grande, que se utiliza para buscar oro. No sé si han visto documentales cuando empieza la gente a buscar oro antiguamente. Bueno, en el día de hoy todavía hay minas o pequeños empresarios que todavía buscan oro en los ríos de esa manera, con platos grandes, empiezan a mover la tierra y el oro empieza a separarse de las piedras. Bueno, ese tipo de plato es un tamhui. Dice el Shulchan Aruch que cuando la persona separa algo usando este plato o este cono, no es hayab, pero sí es patur. ¿Qué significa que la persona sea patur? Significa que está exento. Cuando la Torá dice patur, la traducción literal de patur es exento. No es culpable. No es lo contrario de hayab. Significa que la persona no está culpable de la Torá de separar algo a través de un cono o de un plato. Pero a su vez, de todas maneras, es implícito que cuando la Torá dice que está patur, o sea, que no es una prohibición de la Torá, de todas maneras es implícito que sí está prohibido, pero de Rabanán. Entonces, cuando nosotros escuchamos la Torá, o escuchamos la Gemará, o escuchamos en el Shulchan Aruch que dice alguien está hayab, significa que está prohibido de la Torá. Si escuchamos que dice alguien está patur, significa que está exento de la Torá, pero sí está prohibido de Rabanán. O sea, los jajamín, los rabanim lo prohibieron. Entonces, ya sea que se utilizó un tamizador, un colador, un cono o un plato, o cualquier otro tipo de clic que se utilice hoy en día para poder tamizar o separar, la persona está prohibida de hacerlo. Ya sea de la Torá, por un lado, o de Rabanán. Pero por lo menos de Rabanán está prohibido. Eso no cabe duda. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de separación. ¿Ya? Ahora, continúa el Shulchan Aruch y continúa y dice, pero si esta selección, cuando la persona escoge algo, esta selección la realiza con la mano y lo come inmediatamente, está permitido. O sea, la selección, el borer solamente está prohibido, ya sea de la Torá con un tamizador o colador, o de Rabanán con un cono, con un plato, pero si lo hace con la mano, esta selección la hace con la mano, y para comer inmediatamente está permitido, no está prohibido. Eso nos dice el Shulchan Aruch, Simán 319, 6. Ahora, continúa el Ramá, y el Ramá dice que cualquier cosa que separemos para una comida que estamos a punto de comer, se llama para uso inmediato. Porque el Shulchan Aruch dijo, separar para comer inmediatamente está permitido. Y el Ramá viene a acotar y dice, ¿qué es permitido? ¿A qué se refiere cuando queremos comer inmediatamente? Cualquier cosa que se separa para comer en el momento. Eso es inmediato. No necesariamente inmediato es que va a ser para 10 minutos más, no, sino que para ser inmediato. O sea, yo tomo la comida para comer en el momento. No para separar para comer en 10 minutos más. Eso no sería inmediato. Inmediato es en el momento. Es permitido también hacer esta selección con la mano, aun cuando otros están comiendo con nosotros. O sea,
hay más personas comiendo en la mesa y yo tomo con la mano, no habría problema. Por lo tanto, está permitido separar las buenas, y aquí trae el caso de la lechuga. Dice, está permitido separar las buenas hojas, las hojas que están comestibles, de la lechuga o de un vegetal que nosotros la llamamos lechuga, de las que están malas, cuando las requerimos para la siguiente comida. Porque aquí trae una excepción, porque estamos hablando de algo que está separando para después. Dice, en el caso de la lechuga, porque acabamos de ver que una comida que yo separo es para comer inmediatamente. Así lo dijo Shulchan Aruch, así lo dice Ramá. Pero en el caso de la lechuga, supongamos que yo tengo una lechuga con hojas buenas, con hojas malas, yo puedo sacar las hojas buenas para dejarlas aparte para comerlas más tarde, en un momento posterior, no necesariamente en el momento de la selección. Eso nos trae el Shulchan Aruch. Ahora, vimos también que la Mishnah Brurá nos trae una pequeña introducción. Si ustedes leen la Mishnah Brurá, como les decía anteriormente, para este tema en específico, Borer, es muy importante tratar de estudiar lo que es la Mishnah Brurá. Mishnah Brurá nos trae un detalle bastante explicado sobre cómo aplicar los conceptos básicos del Borer. Lo primero que nos trae la Mishnah Brurá, en resumen, dice que lo primero para poder permitir, para poder prohibir un Borer, para que un Borer sea siempre prohibido, es que yo saque lo malo de lo bueno. O sea, si yo retiro lo malo de lo bueno, eso seguro que va a estar dentro de la categoría de Borer. Cuando yo hablo de lo malo o los desechos, en hebreo eso se llama pesolet. El pesolet es los desechos, lo no comestible, lo que se echó a perder. Supongamos las hojas de lechuga que citaba antes el Ramá. Si yo saco las hojas malas, las hojas podridas, estaría sacando el pesolet y dejando el ogel. El ogel es lo comestible, es lo que está bueno. Entonces, si yo saco el pesolet del ogel, saco los desechos de lo comestible, estaría realizando un isur de oraita, o sea, sería hayab, tal como si hubiese hecho la separación a través de un tamizador o de un colador. Por el solo hecho de yo retirar el desecho, estoy haciendo una separación prohibida. El pesolet, estoy sacando el pesolet. Para que no fuera borer, tendría que hacerlo al revés, sacar el ogel del pesolet. Entonces, para la primera condición para que la melajá de borer exista, incluso de la Torá, es que yo saque el pesolet del ogel, o sea, el desecho de lo comestible. La otra manera es utilizando un cli propio para la selección o la separación o el borer. Y este cli, este utensilio, cli, para los que no saben, es utensilio en hebreo. Cli. Cuando uno hace la braja de los keilim, cuando compra el keilim nuevo, al tevilat keili o al tevilat keilim en plural, keli o kli, ya las dos formas de decir. Kli o keli, para ellos que así. Entonces, cuando yo utilizo un kli o un keli, en este caso un tamizador o un colador, estaría realizando una prohibición de la Torá. Si utilizo un kli como un cono, como un plato, estaría provocando una prohibición de borer, pero de rabanán. La otra forma y la tercera condición que la Mishnah Brurá nos trae como una de las categorías de borer o prohibición de borer es cuando yo separo para un uso posterior. Es decir, que yo separo ahora, incluso si saco el ogel, incluso si saco lo que yo voy a utilizar y lo separo para más tarde. En ese caso también estaría prohibido. La única excepción que nos trajo antes el Ramá es el caso de la lechuga. Pero en términos generales, en la Mishnah Brurá nos dice que el método clásico de borer también aplica, de acuerdo a la Torá, para cuando yo separo algo, pero para un uso posterior.
Entonces, los primeros 4 seifín de este Shulchan Aruch, o de este Simán 319, justamente tratan estos problemas. En el material escrito que tenemos hasta ahora, justamente tenemos estos 4 seifín, son los que vamos a tratar de estudiar ahora. Entonces, vimos que son 3 condiciones las que nos trae el Shulchan Aruch. O sea, la Mishnah Berurah, para determinar cuándo hay un borer. Ahora, cuando no hay borer, cuando se dan las 3 condiciones contrarias a las que hemos citado anteriormente. Por lo tanto, en vez de sacar el pesolet, si yo saco el ogel, si en vez de utilizar un utensilio, utilizo mi mano, tal como lo explicó el Shulchan Aruch, y si en vez de separar para más tarde, yo separo para el momento, estaría realizando una separación permitida o un borer permitido. Por lo tanto, es bueno que se aprendan estas 3 palabras: ogel, veyad, humillad. Lo voy a escribir en el chat. En el chat lo voy a escribir para que lo vean cómo se escribe. Déjenme colocarlo en el texto en Ibrit. Ogel. Ogel. Veyad, humillad. Ogel. ¿Ya? Esas 3 palabras, es bueno que... creo que se las envíe solamente a un segundo. Todos. Ahí está. Lo que pasa es que estaba direccionado solamente a uno de los participantes del chat. Ogel, veyad, humillad. ¿Ya? Comida, veyad con la mano, humillad para inmediato. ¿Ya? Entonces, ogel, lo voy a escribir ahora con fonética. Los que no entienden Ibrit. Ogel vendría siendo comida, veyad con la mano y humillad inmediato. Ya. Entonces, si se aprenden esa fórmula, debiera ser más fácil poder determinar cuándo yo puedo hacer una separación. Esto aplica para todo. Cuando yo hablo de ogel, no me refiero específicamente a que es comida, si bien ogel, la traducción es comida, pero en verdad, cuando hablo de ogel, me refiero a lo que yo necesito. Por ejemplo, si tengo 2 pares de zapatos, si yo voy a ocupar, supongamos, es verano y tengo un par de zapatos y un par de botas. Obviamente, el ogel, entre comillas, lo que yo voy a utilizar van a ser los zapatos y no las botas. Las botas se usan en invierno. Entonces, si yo tomo las botas y las desecho y me quedo con los zapatos, estaría haciendo un borer prohibido, porque estoy separando el pesolet, lo que no voy a utilizar, de lo que sí voy a utilizar. Si es que estuvieran entremezclados, estuvieran combinados. Lo mismo sucede con la ropa, con los keilim, con todo tipo de utensilios. Entonces, cuando me refiero, cuando usamos el concepto ogel, nos estamos refiriendo específicamente a algo que yo voy a utilizar o lo que quiero utilizar, y el pesolet es lo que no quiero utilizar. Pesolet, ¿no? Entonces, en el material escrito van a ver bien nuevamente estas definiciones. ¿Ya? En el material escrito está con más detalle. Como vimos, el borer no solamente aplica a lo que es la comida, ¿ya? También aplica a los utensilios. Por ejemplo, colocar la mesa de Shabbat, poner la mesa de Shabbat. Dice la Mishnah Berurah en el Seif Katan 15, ¿ya? Que los ajaronim, ¿quiénes son los ajaronim? Los rabinos posteriores a la escritura del Shulchan Aruch,
reglamenta que los Keilim también están sujetos a las restricciones de Borer. Por lo tanto, si yo quiero seleccionar cubiertos, utensilios, Keilim, estos también estarían incluidos en el Isur de Borer. Por lo tanto, no se pueden seleccionar una mezcla de cubiertos para poner en la mesa a no ser que sea justo antes de la comida. Por ejemplo, yo tengo en una bandeja tengo utensilios, una mezcla de cuchillos cubiertos. Si yo los quiero utilizar, tengo que usar las tres condiciones: Ogel, Beyad, Meyad. O sea, tengo que sacar lo que voy a utilizar, tengo que sacarlo con la mano y Meyad para utilizar en el momento. Entonces, eso significa que yo tengo que preparar la mesa poco antes de comer. No puedo preparar la mesa, supongamos el día viernes. O sea, el viernes no, porque normalmente uno lo prepara antes de Shabbat. Pero supongamos el sábado en la mañana. El sábado en la mañana la dueña de casa se levanta y quiere poner la mesa temprano, a las 8 de la mañana. Pero el marido y los hijos llegan del Betagnese a las 10:30, 11 de la mañana. Eso ya no se consideraría miyad o miyad o para algo inmediato. ¿Por qué? Hay 2 horas y media de desfase. Estaría haciendo un borer para más tarde, para después. Entonces ahí habría un problema. Entonces, la persona para poder preparar la mesa va a tener que hacerlo previo a comer. O sea, si el marido llega a las 10, 9:30, ya puede preparar la mesa, media hora antes, 45 minutos antes quizás. Hay diferentes opiniones al respecto, ¿tá? Pero lo normal, una media hora antes es un tiempo considerable para preparar la mesa. Cuando separa los cubiertos, los separa con la mano y va a sacar los cubiertos que ella necesita y va a dejar los que no necesita. Ahora, si la persona obviamente tuviera unos cubiertos que son especiales para Shabbat y ya los tiene separados siempre, entonces no habría problema. No habría ningún problema. ¿Por qué? Porque son los cubiertos que tiene preparados siempre. Pero de todas maneras, tiene que hacerlo millado, o sea, tiene que hacerlo para inmediato. O sea, igual tiene que hacerlo media hora antes y no a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, sí, la comida es a las 11, 12 del mediodía. ¿Ya? Entonces, también aplica para eso. Ahora, si la dueña de casa, ella desea ir a la sinagoga y ella quiere dejar puesta la mesa antes de irse a la sinagoga, puede hacerlo siempre y cuando evite borer. ¿Ya? Por lo tanto, ella va a tener que tener la condición de toda manera en que los platos no estén entremezclados y que empiece a separar platos que no va a utilizar o tenedores que no va a utilizar de los que sí va a utilizar. O sea, ella tendría que tener sus cubiertos especiales para Shabbat. Entonces, de esa manera no estaría separando cubiertos. Y a pesar de que va a ir a la sinagoga, quizá va a tener que colocarlo una hora y media antes de comer, se le va a permitir por el solo hecho de que va a ir a la sinagoga, pero siempre y cuando la otra condición, o las otras dos condiciones, que es con la mano, que obviamente lo va a hacer con la mano, y lo otro es el no separar los cubiertos que están entremezclados, también mantenga esa condición. De lo contrario sería un problema. Ahora, también cualquier rezo que la dueña de casa tenga la intención de hacer, debe realizarlo antes de poner la mesa. O sea, supongamos que la mujer está en la casa y tiene que poner la mesa y tiene que hacer la tefilá. Primero tiene que hacer la tefilá y después colocar la mesa. Porque si pone la mesa primero y luego se pone a rezar, empieza recién a hacer su teilín diario, su tefilá diaria, entonces ya no se consideraría que la mesa se puso para un uso inmediato y habría un problema. Lo mismo aplica si ella quiere ir a encontrarse con la familia. Ella va a ir a encontrar al marido, a los hijos en el camino, mientras ellos vuelven de regreso de la sinagoga. Por lo tanto, si su preparación va a implicar borer, la preparación de la mesa, colocar las cosas, va a implicar borer, es mejor que lo haga después que vuelvan a la casa. A no ser de que
desde el momento en que ella preparó la mesa, salió de la casa y lo encontró en el camino, pasa un lapso de tiempo muy corto. No sé, entre poner la mesa, sale de la casa y la sinagoga está, no sé, muy cerca de la casa. Entonces, en el camino se va a encontrar con el esposo a 10 minutos desde que salió de la casa, 5 minutos, entonces no hay ningún problema, o sea, en un lapso corto. Pero si ella coloca la mesa, va a encontrar al marido y la sinagoga está lejos, y eso le va a tomar una hora, obviamente habría un problema de borero. Ahí sí sería un problema. También existe en muchas sinagogas, sobre todo en Hutzlar, acá en Israel no se ve mucho, quizás algunas comunidades que nacen, sefaradín no tanto, pero en Hutzlar, fuera de Israel, las comunidades tienen la costumbre, normalmente, de preparar kiddush, ¿ya? El sábado de la mañana, después de la tefilá, la gente hace kiddush y después se van a sus casas. Eso es como una costumbre más general. Cuando eso ocurre, la persona que prepara el kiddush de la sinagoga, ya sea el gabay, alguien que está a cargo de la administración de la sinagoga, no sé, una persona que está a cargo de la cocina, tiene que tener especial cuidado de no colocar la mesa, no colocar la preparación para este kiddush mucho tiempo antes de terminar la tefila. Tiene que calcular que la tefila está pronto a terminar. No llegar temprano el sábado en la mañana a la sinagoga, poner el vino, el kiddush, preparar todo y después irse a la tefila y después de que termine la tefila hacer el kiddush. Eso está mal. O sea, si va a preparar eso, tiene que tratar de prepararlo en el momento. Eso con respecto a el tema del kiddush. Otro caso que vimos también, ¿ya? El caso de poner en el refrigerador. Vimos que se puede seleccionar ítems, cosas, para poner en el refrigerador o los que se necesitan servirse frío. Y los que necesitan servirse caliente pueden quedarse separados para estar listos para ser servidos en la comida. Sin embargo, si esto pudiera haberse hecho antes de Shabbat, es borer y no puede ser hecho sino previa a la comida. O sea, yo no puedo empezar a separar a priori, tengo en mi mesa comida que se come caliente, comida que se come fría, y empezar a meter comida fría dentro del refrigerador para decir la voy a dejar para después. Si eso lo pude haber hecho antes de Shabbat. Normalmente uno antes de Shabbat guarda en el refrigerador las cosas que va a comer fría y deja las cosas que se va a comer caliente. Pero si ya llegó Shabbat y, por ejemplo, tengo al frente mío carne, ¿ya?, que me voy a comer caliente, pero yo digo, ¿sabes qué? Voy a separar carne porque veo que somos muchos somos pocos en la mesa y hay mucha comida. Voy a separar de antemano, y estoy haciéndolo en Shabbat mismo, y voy a guardar la mitad en el refrigerador para el otro día. Eso está prohibido. Lo que yo tengo que hacer es lo que tengo en la mesa, lo que tengo en la fuente que está sobre la mesa, como, y lo que sobró después lo guardaré para el otro día. No puedo empezar a priori empezar a separar y guardar para el otro día. También estaría prohibido. También sería borer. Un ejemplo. Otro ejemplo también sería el retirar un libro de la sefriá, del librero que nosotros podemos tener. Entonces, estaría prohibido retirar un humash de una mezcla de libros la noche del viernes para utilizarlo el día sábado. Acuérdense, Ogel, Beyad, Miyad. Sacar lo que yo voy a utilizar, lo saco con la mano y para un uso inmediato. Si yo quiero usar un humash de la sefriá de mi librero que está en mi casa, y yo quiero sacar el humash, no lo puedo sacar el viernes para llevarlo el día sábado en la mañana. O sea, lo que yo tengo que hacer, o lo saco antes de Shabbat, antes de que comience Shabbat ya tengo separado el humash, el sidur, todo lo que voy a utilizar, o si lo voy a sacar del librero, se me olvidó sacarlo el día viernes, antes de Shabbat, en Erev Shabbat, y ya es sábado de la mañana, lo puedo sacar, pero
antes de irme a la tefila. No lo puedo sacar el bien en la noche, antes de irme a dormir, para prepararlo para el otro día. Ya no puedo. ¿Por qué? Porque lo estaría preparando para después. Tengo que ir y sacarlo antes de irme a la tefila. Ahí lo puedo sacar de la sefría, no hay problema, pero tiene que ser inmediato. Recuerden, Ogel, Beyad, Umiyad. Tiene que ser lo que yo utilizo con la mano y para un uso inmediato. Esas son las tres condiciones básicas. Si no se cumplen esas tres, estaríamos cayendo en la transgresión de Borer. Como alguien escribe ahí, sí, siempre lo mejor es humillad, inmediato, lo más inmediato posible a la acción. Continuamos con el safe número 3. El safe número 3, el safe número 1 lo vamos a leer porque en verdad viene a continuar con lo que dice el safe 1, que ya lo estudiamos. El safe número 3 dice que si dos comidas que están mezcladas, dos comidas, se pueden seleccionar la una de la otra y se puede servir la otra comida para comer inmediatamente. Yo puedo seleccionar de dos comidas enfrente mío para comer inmediatamente. Dos tipos de comidas que se mezclaron, yo saco la que voy a comer inmediatamente. No hay problema, eso cumple con la regla de Ogel, Meyad, Humillad. Eso escribió el Shulchan Aruch. ¿Qué dice el Ramá? El Ramá agrega y dice, por ejemplo, yo tengo dos tipos de pescados, dos tipos, no un pescado doble, sino que dos tipos diferentes. Por ejemplo, una corvina con un salmón, una tilapia con una reineta, con un jurel. Dos tipos de pescado frente a mí. Estos dos tipos de pescado se categorizan como dos tipos de comida. Por lo tanto, es prohibido apartar una de la otra. Si yo tengo enfrente mío dos tipos de pescado, tengo salmón y tengo una merluza, yo no puedo decir, dejo esta merluza de lado porque me voy a comer el salmón. Porque no estamos hablando, por ejemplo, si fueran dos salmones, que tengo dos trozos de salmón enfrente mío, sí se podría separar porque estaríamos, en verdad no sería como separar, sería como partir, como tener un trozo de carne grande que yo lo parto en dos y dejo aparte una y me como una. Eso no sería borer. Pero cuando son dos tipos de comida, sí estoy separando dos cosas. O algo comestible de algo no comestible. Lo vamos a ver el tema de las cáscaras, por ejemplo, la cáscara del huevo. En este caso, tenemos dos tipos de comida, dos pescados diferentes, entonces yo los categorizo como dos comidas diferentes. Entonces sí caería sobre esto. Si yo separo un pescado del otro, desecho un pescado del otro, caería en la categoría de borer. Entonces, si yo quiero comer uno de esos pescados, tengo que tomar el pescado que yo quiero comer, que quiero consumir en el momento, ¿ya? Para comer en el momento. Esto es así, también dice el Ramá, aun si los pedazos son grandes y cada uno es notorio por sí mismo. Incluso son dos trozos grandes de pescado. Sin embargo, si los pedazos son todos del mismo tipo, aun si seleccionáramos los pedazos grandes de entre los pequeños, no se llama seleccionar. En el caso de que fueran dos pescados, supongamos que tengo dos trozos de pescado, uno de merluza, otro de salmón, están ahí del mismo tamaño, ya al frente nuestro, ahí no, y tengo que escoger uno, no habría problema de selección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque digamos que tienen la misma apariencia. Pasan a ser como uno, como que fuera uno mismo. Ahora, de todas maneras, eso es si yo lo estoy eligiendo para el momento, como dijimos, tiene que ser Ogel, Beyad, Humillad. Pero ¿qué sucede si yo los cogiera? Tengo dos pescados. No estoy desechando ninguno, sino que yo estoy sacando el que quiero comer, pero digo lo voy a separar, pero no para comerlo ahora, sino que para comerlo más tarde. En vez de la seudá de la mañana, lo voy a dejar para seudá shelishit, lo voy a dejar para la tarde, para la última seudá de Shabbat. Eso estaría prohibido. Eso caería en la categoría de
un isur de oraita, o sea, la persona sería hayab. Como dijimos, cuando hablamos de hayab, significa que la persona es culpable de la Torá, de una prohibición de la Torá. Si es que yo lo hago para... Entonces, ¿cómo yo tengo que separar dos ítems, dos tipos de comida? Lo que tenemos que saber, y esto lo traemos del Rosh, ¿ya? De Rabbeinu Asher y de muchos poskim, tanto Rishonim como Haronim, que uno tiene que ser mahmir, tiene que ser estricto en esto, ¿ya? Por lo tanto, uno siempre tiene que escoger, si yo voy a escoger algo, 2 comidas, 3 comidas, 5 comidas, un tarugot, una mezcla de comida, yo tengo que escoger siempre la comida que yo quiero comer y comerla en forma inmediata. Si yo separo la comida que no quiero comer y la quiero dejar afuera, y no la voy a, o separo la comida que voy a comer, pero la voy a dejar para después, estaríamos entrando en un isur de oraita. Entonces, como dijimos, volvemos a repetir, vamos a ser repetitivos en el concepto, tiene que ser con la mano, ogel de pesolet, con la mano, o sea, beyad, humillad, y para comer en forma inmediata. Sobre este tema, la Mishnah Brura, también en el Seif Katan 15, ¿ya? Seif Katan Yudhei, dice que cuando una parte, por ejemplo, del pescado se quemó durante la cocción, y se están separando esos pedazos del resto, a veces cuando la carne del pescado se recocina o se quema, se empieza a deshacer a partir. ¿Qué debemos hacer? Aunque todo sea del mismo tipo, de todas maneras, tengo que continuar sacando el ogel del pezolet. No puedo sacar el pezolet, supongamos que un trozo de pescado se quemó en una parte y la otra parte no se quemó, y yo no me quiero comer la parte quemada, yo no puedo partir el pescado y retirar lo quemado y quedarme con él. A pesar de que dijimos anteriormente, el Ramá dice, cuando son 2 comidas, o sea, al frente nuestro tenemos 2 comidas, pero son la misma comida, no habría por él en separar, en desechar una por sobre otra, porque son la misma comida. Pero este no es el caso. El pescado ya no se considera como una misma comida, porque esto sería como una fruta con una cáscara, ¿ya? O sería como las espinas del pescado, como los huesos del pollo. Yo no puedo sacar lo que no voy a comer, porque automáticamente la parte quemada del pescado se considera como algo no comestible o que la persona no quiere comer. Para él sería como un desecho. Entonces, separarlo antes de comer el pescado estaría prohibido. O sea, yo tengo que seguir comiendo el oje del pezón. Y obviamente el resto de las alajot de Borel también aplicaría, como por ejemplo comer, tengo que retirar con la mano y para comer inmediatamente. Ahora, cuando hablamos de retirar con las manos, no necesariamente tiene que ser con los dedos, ¿ya? O sea, yo puedo utilizar un cuchillo y un tenedor. Digamos que el cuchillo y el tenedor, este tipo de cli, es como una extensión de la mano. No entra en la categoría del cli del cono, del tamjuy, del plato del tamizador, del colador. No, eso estarían prohibidos, ya sea de la Torá o de Rabanán, pero en el caso de un cuchillo, de un tenedor, eso se considera una extensión de nuestras manos. Entonces, cuando yo hablo de separar beyad, eso también aplica a utilizar un cuchillo y un tenedor. Se considera también beyad. Entonces, si yo tengo el pescado quemado, o un pollo quemado, o un trozo de carne quemada, y yo me quiero comer la parte no quemada, puedo utilizar un cuchillo y un tenedor, cortar, ir comiendo lo que quiero comer inmediatamente, pero no separar de antemano lo que no quiero comer, como en este caso la parte quemada de la carne. Supongamos otro ejemplo, que enfrente nuestro tenemos 2 tipos de manzanas, 2 marcas de manzanas, 2 especies de manzanas. Quizá una manzana dulce y otra manzana no tan dulce, un poco más amarga. Pueden ser de la misma especie, una dulce o una amarga. O pueden ser de 2 especies diferentes, ambas dulces, pero ambas, una manzana roja y una manzana verde. Digamos que son 2 especies diferentes de manzanas. Ambas dulces, pero diferentes especies. O pueden ser ambas rojas o ambas verdes,
pero una está amarga y la otra está dulce. Cuando eso sucede, estas comidas se consideran como dos comidas diferentes, no se considera como una comida. Entonces, si yo quiero tomar una de estas, tengo que cumplir con las condiciones. O sea, ojel de pesolet, beyad, humillad. Por ejemplo, hay una manzana, las Granny Smiths, las Golden, ¿ya? Son dos tipos de manzana. Entonces estas estarían sujetas a borer, o la manzana verde, la manzana roja. ¿Ya? Esto también aplica, por ejemplo, a dos tipos de carne. Enfrente nuestro me ponen carne roja asada y por otro lado me colocan carne roja pero cocinada a la olla. Ambas son carnes de la misma especie de carne, ambas carne de vaca o carne de cordero, lo mismo eso, pero una me la presentan asada y la otra al horno o al jugo. Eso se consideran como dos comidas diferentes, por lo tanto, si yo quiero escoger, tengo que aplicar las leyes de Borer. O sea, nuevamente, Ogel, Beyad, Humillad. ¿Ya? Con respecto a la carne también. ¿Qué no se considera una mezcla? En vez de definir qué es una mezcla, mejor vamos a hablar de lo que no es una mezcla. Al revés. ¿Qué no es una mezcla? ¿Ya? El libro Shevitat Shabbat, en el Hot Borer 11, señala que cuando hablamos de ítems pequeños, cosas pequeñas, ¿ya? Pequeñas, en este caso, por ejemplo, pequeños restos de comida que están flotando en un líquido, estos serían como una mezcla. Supongamos que tengo una sopa y tengo diferentes ítems de comida, no sé, puede ser un trozo de zanahoria, un trozo de poroto, frijol, están flotando en un líquido, eso sería una mezcla. Estaría una mezcla. Entonces, sacar una por otra, tengo que aplicar las leyes. O sea, tengo que sacar de esta sopa lo que quiero comer y no empezar a separar, como lo hacen los niños a veces, que ven una sopa y dicen, no, no me gusta la zanahoria y empiezan a sacar la zanahoria. Eso estaría son trozos pequeños. Ahora, para el Shevitat Shabbat, si en esta sopa los ítems que están flotando, estos alimentos que están flotando, no son pequeños, sino que son grandes, son trozos grandes, por ejemplo, 2 trozos de carne, un trozo de pollo y por otro lado un trozo de carne roja que están flotando, o un trozo de pollo grande con una papa grande, ya serían ítems grandes, entonces ya no se consideraría una mezcla. Para el Shevitat Shabbat, esto sería como una unidad. Entonces uno podría tomar cualquiera de las dos y no habría un problema de borer. Entonces, por ejemplo, supongamos en una casa, ¿ya? En una cocina, supongamos que hay una sopa de pollo. Una sopa de pollo, o puede ser el cholen, esto podría aplicar al cholen también si es que lo hacen con trozos grandes de carne. Hagamos una sopa de pollo. Si yo tengo una sopa de pollo y tengo un trozo de pollo con unas papas grandes, de acuerdo a este concepto que trae el Shevitat Shabbat, yo podría sacar el pollo de la sopa para dejarlo para el sábado en la mañana y el viernes solamente tomarme la sopa y comerme la papa. Estaría permitido. ¿Por qué? Porque el Shevitat Shabbat dice que para él, cuando hablamos de dos comidas que son una mezcla, son cuando son comidas pequeñas. Pero cuando son ítems grandes, toda la comida es como una comida única, entonces no habría un problema de borer. Entonces se podría hacer. Y incluso el Rab Asriel Auerbach, hijo del Rab Shlomo Zalman Auerbach, también lo permitió basado en este concepto. Eso con respecto al Shevitat Shabbat, lo que no sería mezcla de comida. ¿Ya? Cuando son ítems grandes, y ahí no habría que preocuparse tanto de las leyes de Boré. Son comidas pequeñas que están en unas sopas.
el Rav Bosner cita diciendo que depende de los ojos de quien ve la comida, eso lo considera una mezcla o no. La verdad que a mí me suena bastante lógico. O sea, va a depender de la persona que lo está viendo. No necesariamente para lo que uno es mezcla, quizás para otros no, para otros sí. No todos tenemos el mismo concepto de mezcla. Va a depender. ¿Ya? Va a depender el tipo de comida que nosotros estemos acostumbrados a comer. Por lo tanto, dice el Rav Shmuel Bosner, que cubiertos y varios ítems pueden ser retirados de cualquier forma de la mesa al final de una comida, porque estos ítems normalmente no están mezclados con el resto de los artículos de la mesa. Por ejemplo, yo tengo una mesa, quedaron utensilios, puedo ir retirando, no tengo que andarme preocupando mucho de si hay forero o no hay forero. No. ¿Por qué? Porque normalmente los ítems no se mezclan, no están en una caja pequeña envueltos y revueltos los ítems. También, por ejemplo, otro caso que trae Rav Bosner, en un refrigerador, en la puerta del refrigerador normalmente uno coloca las botellas de bebidas gaseosas. No se consideran que están entremezcladas, por lo tanto yo puedo sacar cualquiera, y no necesariamente tiene que ser para tomarla inmediatamente, o sea, no necesito preocuparme de las leyes de Borer en esas botellas que están ahí. O sea, si yo voy al refrigerador, no tengo que estar preocupado, tengo que sacarla, abrirla y tomármela inmediato para cumplir. No, porque no se consideran unas mezclas. Se consideran cada uno de un ítem independiente, a pesar de que están puestas una al lado de la otra en una puerta, pero no se consideran una mezcla. Eso con respecto al refrigerador. También podría ser, dice Rav Bosner, las semillas que trae el melón, por ejemplo, o las sandías, cuando uno come este tipo de fruta de Shabbat, las semillas que están dentro de la fruta no se consideran mezcladas. Por lo tanto, podemos tomar el melón y sacarle las semillas. No se considera que están mezcladas con la carne. De hecho, normalmente están separadas. No es una mezcla. También, por ejemplo, cuando yo retiro el envoltorio de un dulce, de un caramelo en Shabbat. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que retirar un ítem de su estuche. ¿Ya? Ahora, eso es por un dulce con su envoltorio. Pero no es lo mismo cuando yo tengo muchos dulces, un puñado de dulces. ¿Ya? Cuando yo tengo un puñado de dulce y lo saco de su envoltorio, pero un puñado de dulce, ahí sí habría un problema por él, de acuerdo a lo que dice Rashi, al Rav Shmuel Bosner. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender de esto? De lo que no es un borer, o lo que no es una mezcla, y por lo tanto no entraría en la categoría de borer, o no tendríamos que preocuparnos de borer. Lo que podemos aprender que es algo bastante complejo. Es bastante complejo y no hay que analizarlo a la rápida. O sea, uno tiene que, para poder decidir, tiene que evaluar bien la situación. Tiene que ver mucho con la práctica, con la costumbre del lugar, para saber si nosotros lo podríamos considerar borer o no borer. Por lo tanto, en este caso en particular, sí es bueno que cada uno, de acuerdo a su realidad, le pregunte al rabino local para poder determinar, ¿es borer o no es borer en ese caso en particular? Entonces, queda el 6-4 y 6-5. Sí, lo terminamos. Quien separa desechos de la comida, dice el Shulchan Aruch en el 6 número 4, quien separe desechos de la comida, o sea, pesolet del ogel, incluso lo hace con la mano, lo hace beyad con la mano, así todo es hayab de la Torá, o sea, cometió una prohibición de Rabán, o sea, de la Torá, prohibición de la Torá de borer. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el pescado y le saco las espinas, borer. Aún si hubiera más comida que desechos, dice el Ramá, agrega lo que escribió el Shulchan Aruch. Incluso si la comida es mayoritaria en la mezcla y los desechos son poquititos. Incluso si fuera más trabajoso retirar la comida que sacar los desechos, de todas maneras, esto sería una prohibición.
El ejemplo práctico para esto es el huesos de carne y el pescado. ¿Ya? Entonces, el Biur Alajá trae este concepto, el ojel de pesolet. Esto lo van a poder estudiar en el material escrito que les vamos a enviar. Lo mismo aplica para la espina. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sacar la carne de las espinas y no la espina de la carne. Lo mismo pasa con el hueso. Yo no puedo retirar el hueso del pollo, sino que yo tengo con el cuchillo, tenedor, empezar a comer la carne y dejar el hueso. ¿Ya? Eso lo van a ver. Lo explica el Biur Alajá. Se lo voy a presentar en el material escrito. ¿Ya? El Hasonish también dice que el método correcto es que aun cuando estemos separando la carne del hueso, que estamos sosteniendo con la mano, saquemos la carne del hueso y no el hueso de la carne. Porque podría ser que uno lo esté incluso tomando con la mano y uno pensando que al tomarlo con la mano puedo sacar el hueso. No. Incluso ahí, si yo lo estoy tomando con la mano, tengo que comerme la carne y dejar el hueso. Lo mismo pasa con la cáscara del huevo. Ahora el Rabbi Shlomo Zalman Auerbach dice que es permitido retirar la cáscara de un huevo duro, aunque es posible cortarlo en la mitad y retirar el huevo que está dentro. Pero, ¿por qué lo permitió el Rabbi Shlomo Zalman Auerbach? Porque uno eventualmente podría partir el huevo duro, se parte las cáscaras y cae el huevo duro. Pero aquí trae una novedad y dice, yo puedo la cáscara irla partiendo y retirándola de a poco del huevo duro. ¿Por qué? Porque se permite por otro concepto, porque es un derech agilá. Derech agilá es la forma en que se come. Uno no se come el huevo duro. Es como el plátano. El plátano, uno no se come el plátano con la cáscara. Hay que sacar la cáscara. El derech agilá, comer lo que está en el interior del plátano. Entonces, uno saca la cáscara y no habría borer. La naranja, yo no me como la cáscara de la naranja. Entonces, puedo pelar la naranja y me como la naranja por dentro. Lo mismo pasa con el huevo duro. Porque es un derech agilá, ese otro concepto también tienen que conocer y aplicar al momento de la separación del borer. Por último, el seif número 5 trae el caso de un frijol. Dice, quien separe un frijol que se llama lupino de sus desechos es hayav porque estos lo endulzan cuando se cocinan juntos y pareciera como si estuviera retirando los desechos de la comida. La halajá es como lo trae el Mejaber, como lo trae el Shulchan Aruch, y así lo explica la Mishnah Brura en el Seif número 19, Seif Katán número 19, Yutet de este Simán 19 del Shulchan Aruch. ¿Ya? ¿Qué dice la Mishnah Brura? Que este frijol del lupino es muy amargo, es un frijol, un poroto amargo. Y para que ese frijol quede bueno, comestible, se debe cocinar en su cáscara. Si se cocina separado de su cáscara, va a quedar amargo. Entonces, es necesario que yo lo cocine con su cáscara. Por lo tanto, en ese momento la cáscara es dulce y el lupino mismo es amargo. Así que retirar el frijol de sus desechos es realmente como retirar el pesole del ojo. O sea, incluso si yo tengo el frijol con su cáscara, si yo saco el frijol de adentro, uno podría decir, no, pero estoy sacando el ojel del pesole. No, pero el frijol en sí es amargo. Como es amargo, sin su cáscara cocinada, es como que estuviera sacando el pesole del ojel y estaría prohibido. Entonces, lo mejor es cocinarlo y después separar. Cuando el frijol, el fruto esté dulce y esté comestible y así pueda retirarlo y pueda separar el ojel del pesole. ¿No? Eso se aplica para cualquier otro tipo de alimentos. ¿No? Por lo tanto, el Rav Shlomo Zalman Auerbach entiende a partir de esta halajá que tal como es prohibido retirar el lupino de los desechos, aún para consumirlo inmediatamente, porque lo consideramos pezoles de ojel, asimismo es prohibido retirar el pesole de nuestro ojel y darlo a comer a los animales si la intención principal es limpiar nuestra comida del pesole y no lo vamos a consumir inmediatamente. Uno podría pensar, y esta es la novedad que nos trae el Rav Shlomo Zalman Auerbach, de esta halajá del lupino, nosotros podríamos decir, mira, yo
voy a sacar, tengo una comida, hablando del pescado, se me quemó la mitad del pescado, y dice, no, voy a sacar el pescado quemado y se lo voy a dar al perro. Total, estoy sacando Ojer, porque Ojer para el perro. Pero el Raj Shlomo Zalman Auerbach dice, pero si tu intención de esa separación no es alimentar al perro, sino que tu intención es deshacerte de esa comida que está quemada para quedarte con la comida que es comestible, estarías cayendo en la prohibición de Borer. Tal como sacar el lupino amargo dentro de su cáscara. Entonces, eso aplica para cualquier tipo de caso similar. Entonces, bueno. Hasta aquí lo que es Borer, Simán 319, vimos del Seif 1 al Seif número 5. Vamos a publicar el material escrito con toda esta alajot y vamos a publicar el video de esta grabación. Vamos a continuar la próxima semana con Borer. Todavía no terminamos Borer. Esta es la primera parte. ¿No? Hicimos el repaso de la clase anterior que no grabamos, más lo que teníamos preparado para hoy día. ¿Se puede sacar la comida, de la comida para la mascota? Obvio que se puede. Se puede sacar, pero la kavaná tiene que ser sacar comida para la mascota, no sacar algo que yo no quiero comer como desecho y aprovechar para dárselo a la mascota. Tiene que ver mucho la intención acá, lo que dice Rav Auerbach. Si yo es porque le quiero dar la comida al perro, al gato, al pescado, pues no hay problema. Entonces, vamos a parar la grabación de la clase y vamos a dar unos minutos para preguntas y respuestas como lo hacemos toda la semana. Así que, bueno, paramos la clase y entramos a la sección de preguntas. Esta vez